Imagina cajas de piedra con ángulos exactamente de 90 grados, como si las hubieran cortado con una regla perfecta. Cada una pesa como una locomotora, de 70 a 100 toneladas. Estas cajas de granito del Serapeum de Saqqara llevan enloqueciendo a la gente desde hace un siglo y medio. Son 24, y en cada detalle hay rarezas. Las descubrió en 1850 el erudito y egiptólogo francés Auguste Mariette, en un enorme complejo subterráneo de corredores estrechos y largos. Desde entonces, historiadores, arqueólogos e ingenieros intentan entender qué son, cómo se hicieron y para qué. La versión aceptada es sencilla. Son sarcófagos, tumbas de los toros sagrados Apis, considerados encarnaciones del dios Ptah. Pero a partir de ahí empiezan las preguntas. La geometría perfecta, el peso descomunal y el hecho de que todo esto se haya metido bajo tierra son un desafío demasiado grande incluso para las tecnologías actuales. ¿Sabes qué? Las máquinas modernas y las brocas de diamante aceptarían un pedido así, pero rechinando los dientes. Caro, arriesgado, largo. Y aquí estamos hablando del antiguo Egipto y de cinceles de cobre. ¿Cómo trabajaron los antiguos maestros un granito tan duro con esa precisión? ¿Cómo transportaron estos monstruos de piedra? ¿Cómo los colocaron en nichos estrechos, estrictamente centrados y sin desviaciones? Si esto es simplemente tumbas, ¿no es todo esto demasiado para el enterramiento de animales, aunque fueran sagrados? Cada caja está tallada en un enorme monolito de granito. En su interior hay largas paredes nítidas, paralelas y rectas a lo largo de más de 3 metros. Según mediciones modernas, las desviaciones son de milésimas de pulgada, es decir, prácticamente cero. Por fuera y por dentro hay superficies, aristas a escuadra, empalmes cuidados. Intenta repetir esto hoy sin láseres, gatos hidráulicos ni máquinas herramienta, y entenderás la magnitud. Y aquí aparece la grieta principal en la lógica oficial. Cuanto más profundizas en los detalles, más débil suena la explicación de picaron con cobre y frotaron con arena, sobre todo si se tienen en cuenta las condiciones en las que se hizo todo esto. Los historiadores suelen datar los objetos egipcios por las inscripciones. Por eso también las cajas se asignaron al tercer milenio antes de Cristo. El fundamento son jeroglíficos burdos y arañazos en parte de las cajas. Pero he aquí el problema. Estas inscripciones se ven descuidadas, las líneas bailan, las letras son torcidas, y debajo de ellas hay un pulido perfecto, brillo de espejo. Sale una escena absurda, un objeto de ingeniería ultrapreciso y por encima, garabatos escolares. ¿Y si las cajas son de una época y las inscripciones de otra? Entonces la datación por los arañazos se convierte en una trampa. Datamos la firma, no el objeto. Y las preguntas aumentan. ¿Quién hizo las cajas mismas y cuándo? Parte de las cajas están hechas de granito que no se encuentra cerca de Saqqara. Los suministros principales provienen de canteras del desierto oriental de Egipto. No hay ríos que conecten esos lugares con el Nilo y con Saqqara. Entre ellos hay cientos de kilómetros de terreno pedregoso y montañoso. ¿Cómo arrastrar preformas que pesan hasta 200 toneladas sin tecnología? Algunas cajas son de granito de Asuán. Asuán está lejos, en el sur, lo que significa un largo trayecto por el Nilo y luego por tierra. Imagina un barco de esa época al que se carga un monolito del que saldrá una caja de hasta 100 toneladas. No es unos cuantos esclavos sobre patines. Es una expedición entera al límite de lo posible, y no una sola vez, sino decenas. El esquema oficial dibuja una imagen conocida: trineos, aporte de arena, rociado de agua, tiramos todos juntos. En el dibujo se ve bonito, en galerías estrechas no, y esto nos lleva a lo siguiente. En uno de los corredores se encontró una preforma abandonada.
Está de pie directamente en el suelo, sin trineos. El propio corredor es solo 2 o 3 palmos más ancho que la caja. ¿Dónde colocar un ejército de tiradores? ¿Cómo girar si en la curva el pasaje es literalmente una tripas de piedra? ¿Cómo frenar si la masa se va cuesta abajo? ¿Cómo asegurar si las cuerdas se rompen? Otro detalle. Algunas cajas están inacabadas. Significa que las arrastraron hacia adentro sin pulir, las remataron in situ. Pero eso contradice la lógica de arrastrar lo ya terminado. Dentro es estrecho, polvoriento y oscuro. Sin embargo, el hecho salta a la vista. Parte de las operaciones se realizaron bajo tierra. De ahí un nuevo conjunto de preguntas. ¿Con qué iluminaban? ¿Qué respiraban? ¿Cómo retiraban toneladas de polvo? El polvo de piedra es enemigo de pulmones y ojos. En pasadizos estrechos sin ventilación, se queda en suspensión como una pared. Pero casi no se ven muros con hollín de antorchas. Entonces, o se usaba poco fuego abierto, o no se usaba en absoluto. ¿Con qué iluminaban entonces? ¿Pozos de luz? ¿Reflectores? ¿Luz química? ¿O la mayor parte del trabajo sucio se hacía arriba y abajo solo el acabado? La lógica es simple. Si abajo no hay rastros de un trabajo en bruto masivo, entonces dentro se ocupaban sobre todo del ajuste fino. Pero entonces la plataforma superior debió estar equipada como un taller, con espacio, agua, guías, tensión de cuerdas o hilos con abrasivo. No un palo y una cuerda, sino accesorios pensados. Las paredes interiores de muchas cajas son como vidrio pulido. Esto no es para que se vea bonito, porque dentro nadie se deleitaba mirándolo. ¿Para qué entonces? ¿Para el ajuste apretado de la tapa y la hermeticidad? ¿Para un proceso en el que se necesitan superficies planas, sin canales ni puentes de fuga? ¿Para resistencia a la presión? En los bordes de algunas tapas se han encontrado gotas solidificadas de composición extraña, quizás restos de mezclas de pulido o de protección. Es otra pista de un acabado final intencionado, y no de un como salga. Y esto vuelve a arrastrarnos a una lógica técnica, no a una puramente ritual. En el Museo de El Cairo hay una caja con un único corte transversal, ligeramente diagonal. A primera vista, un error del artesano. Pero la profundidad y la uniformidad del corte hacen pensar, un rastro así es difícil de explicar con un simple cincel, un golpe de masa, y el granito debería agrietarse. Y aquí hay un paso cuidadoso a lo largo de una línea, como si lo hubiera hecho una herramienta con avance estable. En otras cajas se ven bandas paralelas que recuerdan a las huellas de trabajo de una sierra de cinta moderna. Las líneas avanzan rítmicas, la misma firma de una máquina, velocidad estable, presión constante. Puede que no fuese una máquina herramienta en nuestro sentido, sino, por ejemplo, una cuerda o un cable tensado con abrasivo que se movía adelante y atrás por unas guías. Pero el principio es el mismo: movimiento controlado, no arañazos aleatorios. También hay orificios circulares perfectos en granito y basalto, diámetro uniforme en profundidad, cantos limpios. Esto se obtiene con coronas o tubos rígidos con abrasivo bajo una alimentación estable y presión uniforme. Un eje de madera con arena también perfora en teoría, pero lograr tal regularidad y repetibilidad es tarea de otro nivel. Y otro artefacto extraño: un cilindro de granito con una ranura en espiral, como la de un disco de vinilo. Tal espiral implica o la rotación de la pieza, o una herramienta que avanza con un paso definido. Y de nuevo vemos no la regla de la paciencia, sino la huella de un algoritmo. Paso constante, ritmo, repetición. Un simple experimento mental. Hoy haríamos lo siguiente: tomaríamos el monolito en la cantera y lo elevaríamos con maquinaria pesada. Cortaríamos los bloques con sierras de cable o discos con refrigeración por agua.
La excavación interior la haríamos con coronas, buriles, fresas, controlando la geometría con láser. La tapa la cortaríamos del mismo bloque para que las superficies coincidieran. Puliríamos con juegos de abrasivos, pastas y almohadillas. Transportaríamos en góndola de cama baja, colocaríamos con grúa y gatos, centraríamos con niveles. Abajo, ajuste final. Y ahora quitemos el láser, el diésel y las máquinas herramienta. Queda la mecánica y el ingenio, carriles guía, cuerdas tensadas con abrasivo, plantillas, plomadas, reglas largas y rectas, carritos. No es magia, es ingeniería artesanal, pero tampoco se parece a cincel desnudo en la oscuridad. Los ingenieros modernos, ante una tarea similar, a menudo elegirían un montaje de 6 placas. Más fácil de transportar, más fácil de corregir, menos riesgo de romper la pieza en el acabado. El monolito es más bello y más resistente, pero un solo error y todo se vuelve polvo. Los antiguos eligieron el monolito. Eso significa que o controlaban el proceso con mucha seguridad, o necesitaban de forma crítica la ausencia de juntas, para soportar presión, retener gas o vibración, sin permitir que las grietas se abrieran por las uniones. Para un ataúd, esto es excesivo. Para una cámara es lógico. La caliza es más blanda, más ligera, abunda cerca de Saqqara. Bajo tierra no hay lluvia ni viento, así que el material podría haberse elegido más sencillo. Pero se eligió granito, duro, pesado, con alto contenido de cuarzo. ¿Para qué? Existe una versión promovida en particular por el investigador Konstantin Borisov. El granito es adecuado para recipientes casi herméticos. Es poco poroso, y el cuarzo bajo fuerte con presión y vibración puede dar respuesta eléctrica. Traducido al lenguaje sencillo, el granito es un material excelente para cámaras de alta presión, donde es importante retener todo dentro y no permitir que las paredes jueguen. Y esto encaja bien con otras 2 observaciones. Las tapas por sí solas pesan decenas de toneladas, y en viejas ilustraciones del siglo XIX se ve que además se las lastraba por arriba con montones de piedras. ¿No parece para que la momia no se escape, verdad? Si la tapa no solo se cerraba, sino que se apretaba con peso adicional por arriba, entonces dentro había que contener algo que tendía a salir: gas, vapor, productos de reacción. Para una tumba no se requiere eso, pero para un recipiente de alta presión, sí. Además, un detalle curioso: en los corredores casi no hay rastros de hollín. Si imaginamos dentro un proceso en el que el aire se ioniza y puede brillar levemente, el efecto piezoeléctrico del cuarzo bajo grandes cargas es real. Aparece una imagen coherente: cámaras de piedra, silencio, oscuridad, un resplandor tenue sin antorchas. No decimos así fue, pero admitámoslo, esto explica varias incógnitas a la vez. ¿Y dónde están las máquinas? Una pregunta honesta. El escéptico dirá: si todo esto es técnica, ¿dónde están los dispositivos? La respuesta no es la más agradable. La madera y el cuero no sobreviven milenios. El metal se reutiliza y se funde. La piedra es el único soporte duradero y es la que conserva las huellas. No leemos las herramientas mismas, sino sus firmas. Líneas rectas, bandas repetidas, orificios circulares cuidados, espirales. Otra pregunta honesta: ¿cómo meter mecanismos en pasadizos estrechos? Una posible respuesta: de ninguna manera. Por tanto, la mayor parte se hacía arriba y dentro, el remate, o se empleaban accesorios compactos, guías, montantes, sargentos, palancas, cables, todo lo que aporte estabilidad y repetibilidad del avance en un espacio pequeño. Si aceptamos la versión para los toros Apis, quedan preguntas pesadas. ¿Por qué las superficies interiores se llevaron a espejo si nadie iba a mirarlas?
¿Para qué tapas de decenas de toneladas y además un peso adicional por arriba? ¿Para qué arrastrar granito de lejos si al lado hay montes de caliza? ¿Por qué parte de las cajas se dejó a medio hacer y una tapa yace en el pasillo? Y lo principal, ¿para qué un tamaño así? Las cajas más grandes tienen más de 2 metros de ancho y alrededor de 14 pies de largo. Hay enterramientos de Apis también en cajas de madera, modestos y sin desfile. A veces ponían a los faraones en sarcófagos estrechos. Aquí, en cambio, con holgura. Todo esto encaja mal con la idea de simples tumbas. No hay jeroglíficos en todas las cajas. Donde los hay, a menudo se ven burdos y claramente más jóvenes que el acabado espejo. Es lógico pensar que las inscripciones se añadieron después, como etiquetas para cámaras ya existentes. Entonces, basarse en esas inscripciones para datar las cajas mismas es endeble. No decimos que sea exactamente así, pero explica la disonancia perfección ingenieril, plus arañazos torcidos. Existe una versión según la cual los egipcios heredaron las cajas y luego las adaptaron para enterramientos. Esto explica por qué la arquitectura y el acabado rozan nuestras capacidades actuales, por qué las inscripciones a veces parecen un «estuvimos aquí», por qué algunas cajas están sin inscripciones, como si se las guardara limpias, por qué la lógica del material y de la masa parece técnica y no ritual. Este escenario no demuestra nada definitivamente, pero resuelve más observaciones que simplemente las picaron por estética. El investigador Konstantin Borisov llamaba la atención sobre el granito como material para cámaras herméticas con cuarzo, donde bajo grandes cargas son posibles efectos eléctricos. El ingeniero Christopher Dunn propuso la audaz idea de un papel productivo de las pirámides, como dispositivos para extraer energía del entorno. El escritor Graham Hancock habló de una posible cultura antigua avanzada destruida por una catástrofe, de la cual vemos huellas en megalitos alrededor del mundo. Estés de acuerdo con ellos o no, esto no es lo más importante. Importa otra cosa. Estas miradas intentan, al menos, explicar las características de sobra de las cajas: hermeticidad, monolitismo, pulido interior, presión de la tapa, huellas de corte controlado. La frase «brocas de diamante en los antiguos» suena a fantasía, pero simplifiquemos. Para cortar granito se necesita una arenilla dura, abrasivo, y un movimiento estable. El abrasivo puede ser cuarzo, corindón, arena de fracción determinada. Si tensas una cuerda, aseguras un avance uniforme y mantienes un flujo de agua, obtendrás una huella muy moderna, sin electricidad. La lógica es simple. Cuanto más uniforme el movimiento, más uniforme la firma en la piedra. Y esa firma la vemos. Vemos cajas inacabadas, tapas en los pasillos, huellas de trabajos interrumpidos. ¿Qué pudo pasar? Hay muchas opciones: cambios políticos, catástrofe, agotamiento de recursos, desaparición de la escuela de maestros. No lo sabemos con certeza, pero el propio hecho de la congelación del proyecto en distintas fases es un argumento potente a favor de que las obras eran complejas, largas y no siempre controlables. No es poner una fila de ladrillos iguales. Aquí cada operación está cerca del límite. Cajas de piedra muy grandes y pesadas de granito. El granito a menudo es traído de lejos, no de la cantera vecina. Los ángulos son exactamente de 90 grados, las superficies a espejo, especialmente dentro. Huellas de corte y perforación controlados, bandas, cortes, orificios circulares cuidados, ranuras en espiral, tapas pesadas e incluso lastre adicional de piedras por arriba. En los corredores casi no hay hollín. Parece que casi no se encendieron antorchas. No hay inscripciones en todas las cajas. Donde las hay,
con frecuencia son burdas y, al parecer, más tardías. Este conjunto de hechos empuja por sí mismo hacia explicaciones técnicas. Simples tumbas es una manta demasiado corta para un frío así. Númer 1. La oficial. Todo se hizo a mano por los toros sagrados. Puntos débiles. Material y logística. ¿Por qué granito de lejos? ¿Para qué un acabado espejo interior? ¿Cómo arrastrar y colocar en estrecheces? Huellas de corte, perforación y repetición de calidad. La técnica. Las cajas son parte de algún sistema, presión, química, energía, y los egipcios más tarde las adaptaron para enterramientos. Puntos débiles. Ausencia de mecanismos de hierro evidentes y de instrucciones. Pero la madera, el cuero y los accesorios simples rara vez sobreviven milenios. Entonces debemos aceptar que por el enterramiento de animales se transportaba granito durante cientos de kilómetros, se hacían monolitos de hasta 100 toneladas, se pulía el interior a espejo, se colocaban tapas de 30 toneladas y además se las lastraba por arriba, se trabajaba en estrecheces sin señales de antorchas, se dejaron huellas de corte y perforación controlados, y luego en algunos sitios se arañaron inscripciones desiguales y en ellas se basa la datación. ¿Es posible? Teóricamente, sí. ¿Lógico? Dudoso. No hemos negado ni demostrado ninguna de las hipótesis. Simplemente hemos mirado los hechos que todos pueden ver. Su conjunto encaja mal en la imagen de tumbas simples, pero tampoco tenemos en las manos una solución técnica lista. Solo queda una cosa: admitir honestamente la ausencia de una respuesta completa y seguir buscando. Mientras no se halle una explicación firme, cada uno de nosotros es libre de armar su propio rompecabezas, apoyándose en lo que ve en la piedra. Quizá algún día aparezca la pieza que falta. Hasta entonces, el Serapeum de Saqqara permanece siendo lo que fue para nosotros desde el primer minuto: un enigma grande, pesado y muy persistente. Muchas gracias por vernos. Escriban todo lo que piensan en los comentarios y vean nuestros episodios anteriores en el canal Top Facts. Siempre encontrarán algo interesante para ustedes aquí.